Tome su Biblia, mi hermano. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 1, de los versículos 17 al 26. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 26. Lo que voy a estar compartiendo con ustedes en esta tarde, a la luz de la porción que estaremos leyendo, lo he titulado El mensaje sencillo de la cruz. El mensaje sencillo de la cruz. Vamos a estar tratando el hecho de que se nos ha confiado el sencillo mensaje de la cruz. Un mensaje a través del cual Dios se revela al hombre y nos muestra que es el poder de Dios para salvar. Vamos a estar cubriendo esos tres temas importantes para cada creyente en Jesucristo. Como lo decía, la comisión de la predicación, el hecho de que Dios se da a conocer al hombre a través de la predicación de la cruz, y el hecho de que la cruz es el poder de Dios para salvar a los hombres. Vamos entonces a leer en este momento, aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 hasta el 19. 17 al 19, leo de la palabra de Dios. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Hablemos entonces de la comisión a la predicación. La comisión a la predicación. El encargo de la predicación de la buena noticia que Pablo recibe es un encargo directamente recibido por parte del Señor Jesús. Pablo hace referencia a él en alguna de sus epístolas como el último de los apóstoles, como por accidente, un abortivo, así se refiere él mismo a su apostolado. Ahora, tenemos que entender lo siguiente: esta comisión que se le dio a Pablo, de la cual estamos leyendo, es una comisión que se le ha dado a todos los creyentes, a cada uno de nosotros que sostenemos, que afirmamos, que hemos confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Entonces, el encargo de la predicación de la buena noticia es un encargo para todos. ¿Para quién es este encargo? Para todos. Para cada uno de los que estamos en este momento sentados en este lugar y en otros lugares también. No solamente nosotros debemos de aceptar el hecho de que se nos ha encargado la comisión que se le encargó al apóstol Pablo, sino que debemos de aceptar el hecho de que este es un mensaje que debe de ser llevado con sencillez. ¿Cómo debemos de llevar el mensaje? Con sencillez. Fíjese bien, el mensaje debe de ser llevado en la sencillez de la cruz de Cristo. Así de sencillo.
Cuando yo leía aquí en la segunda parte del versículo 17, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder, venía a mi mente Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense bien, qué mejor manera, qué mejor forma de nosotros llevar el mensaje de la cruz, no solamente a través de nuestras palabras, de un mensaje comunicado verbalmente, sino que llevarlo a través de nuestro estilo de vida, muriendo a nosotros mismos y dándole lugar a Cristo en nosotros. Creo que esta es la mejor manera como usted y yo podemos llevarle el evangelio a un mundo que está en tanta necesidad de Jesucristo. Creo que a eso se refería el apóstol Pablo cuando él decía que él tenía temor de que usar palabras infladas entorpecieran el mensaje de la cruz de nuestro Señor. Pablo se cuidaba, escuche bien, Pablo se cuidaba de estorbar con su elocuencia el mensaje de la cruz. Pablo era un hombre preparado, Pablo era un hombre estudiado, pero él se cuidaba de no entorpecer el mensaje con su conocimiento humano. Él velaba por llevar un mensaje que fuese puro, que estuviese aferrado al mensaje de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 23. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, los pensadores, aquellos que le gusta pensar si el sol es caliente o si es frío? Y si es caliente, ¿por qué es caliente? ¿Verdad? Hay gente que se siente y se hace esas preguntas. Esa gente que en este momento está pensando si esto es frío, ¿cómo sería menos frío o más frío? ¿Cuántos tienen frío en este momento? ¿Están cómodos? ¿Sí están cómodos? Qué bueno. Eso es importante, que estemos cómodos. Pero hay gente que se dedica a pensar en esas cosas. Aunque usted no lo crea, hay gente que se dedica a complicar la vida del ser humano. En lugar de hacerla simple, de hacerla sencilla, se dedican a complicar la vida. Y no solamente se complican ellos la vida, sino que se la complican a otros también. Así que estamos en el verso 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Si usted quiere, subraye esto último ahí en su Biblia, que Dios usa la predicación ridícula para salvar a los que creen. Versículo 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. ¿Qué pedían los judíos? Señales del cielo. Y siguen pidiendo señales del cielo. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Los griegos se caracterizaron por ser los pensadores de la época del apóstol Pablo. Eran los filósofos. Se ponían a pensar y a debatir, y estudiaban y entonces debatían.
Verso 23, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Número 2, Dios se da a conocer a través de la predicación de la cruz. Dios se da a conocer a través de la predicación de la cruz. Mis hermanos, Dios no está en la filosofía humana. Ojo, ojo. Y mucho cuidado con la filosofía humana, mucho cuidado con el pensamiento humano. No, yo creo, no, yo digo. Mucho cuidado. Lo que usted y yo pensamos, lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios. ¿Por dónde lo vamos a filtrar? Por la palabra de Dios. Usted y yo debemos de llevar nuestro pensamiento a que concuerde con la palabra de Dios. Dios no está en la filosofía humana. Dios no está en el estudio para debates humanos. ¿Es malo estudiar? No, no es malo estudiar. Es bueno capacitarse, es bueno prepararse, pero debemos de tener mucho cuidado la motivación con la cual nosotros nos capacitamos, nosotros nos preparamos. Hay personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios para debatir. Que esa no sea tu motivación y esa no sea mi motivación, porque Dios no está ahí. Hay una diferencia entre querer saber acerca de Dios y querer conocer a Dios. Son dos cosas completamente distintas. Cuando usted y yo nos sentamos y abrimos la palabra de Dios, debemos de hacerla porque queremos conocer a Dios, no conocer de Dios. Hay muchas personas que erróneamente se han sentado a abrir la palabra de Dios para conocer de Dios. ¿No le ha pasado a usted que usted ha compartido el evangelio con alguien y le dice, espérame adquirir un poco más de conocimiento? Espera que yo conozca más de Dios. No se trata de eso. El apóstol Pablo lo dice aquí. No se trata de conocer más de Dios. Se trata de conocer más a Dios. Y el hombre solamente puede conocer más a Dios a través de una relación con Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? A través de una relación con Jesucristo. Mis hermanos, independientemente de lo que el mundo quiera, usted y yo solamente debemos de ofrecerles la cruz. ¿Qué podemos ofrecerles? La cruz. De lo único que usted y yo debemos de hablar con el mundo es de la cruz. La gente tiene muchas preguntas, ¿verdad que sí? La gente tiene muchas preguntas. ¿Por qué usted se reúne el domingo en lugar de reunirse el sábado? ¿Por qué usted se reúne el miércoles? ¿Por qué usted se viste así y no se viste así? ¿Por qué? Y hay una serie de preguntas que la gente tiene y la gente nos formula. Es importante que nosotros le pidamos al Señor la sabiduría para tomar esas preguntas y llevarlas a la cruz de Jesús, para de esa manera poder llevarles a ellos el mensaje de la cruz. No es que no vamos a responder a sus preguntas, porque entonces no tenemos nada de qué hablar. Se trata de pedirle al Señor la dirección y que independiente de esas preguntas que ellos nos estén formulando, nosotros podamos ofrecerles el mensaje de la cruz y solamente el mensaje de la cruz. Las personas tienen sus dudas, tienen sus inquietudes, las personas tienen sus traumas, tienen sus dolores, tienen sus penas, tienen sus angustias. Todo eso nosotros debemos de pedir al Señor que nos ayude a tomarlas,
llevándolas a la cruz para poder darles a ellos el mensaje de la cruz. Versículo 24 y 25. Sin embargo, leo de la palabra de Dios, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto a judíos como a gentiles, no judíos, es más sabio que el más sabio, perdón. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Ese plan ridículo es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No cabe en la mente del hombre que Dios estuviese dispuesto a morir por el hombre en una cruz. Y entonces aquí viene la filosofía. ¿Y por qué una cruz? Miren, lo importante aquí es que la cruz es el poder de Dios para salvar al hombre. La cruz es el poder de Dios para salvar al hombre. Dios llama. ¿Qué hace Dios? Dios llama. Y hablábamos de eso esta mañana. Dios, a través de aquel plan divino que Él había trazado, de que Jesús iba a caminar por Jericó, llamó a Zaqueo. Dios llama y salva a los hombres a través de la cruz de Cristo. Eso es lo que Él hace. Dios en su gracia, Dios en su misericordia, llama a los hombres y los llama para salvarlos. Ahora, algo que usted y yo no podemos olvidar es que para muchos, escuchar la palabra de la cruz es escuchar una palabra desagradable. Muchos se ofenden, lo dice Pablo en este escrito. Los judíos se ofendían cuando se les decía que Jesús había muerto en el madero, en la cruz, para salvarlos. Se daban por ofendidos. Y dice Pablo, los gentiles, los griegos, nos tildan de locos. Nos tildan de estar hablando tonterías. Hoy sigue siendo igual. Muchos cuando escuchan la palabra de la cruz se dan por ofendidos. Nos tildan de que hablamos locuras, de que hablamos tonterías. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que continuar predicando la cruz. ¿Qué tenemos que continuar predicando? La cruz. Usted y yo continuemos predicando la cruz a pesar de lo ridículo que pueda parecerle este mensaje al mundo. El mundo no está dispuesto a aceptar el mensaje de la cruz. No quiere aceptar el mensaje de la cruz. Está renuente a aceptar el mensaje de la cruz. Haga usted un poquito de memoria en su vida antes de Cristo. ¿Qué le parecía a usted el mensaje de la cruz? ¿Cómo lo veía? Nos parecía ridículo. Nos parecía que era algo que sin sentido. Y así está el mundo. El mensaje de la cruz al mundo le parece algo sin sentido, pero a pesar de eso es importante que nosotros preguntemos: ¿ha usted confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Si no lo ha hecho, deténgase a meditar sobre el verdadero significado del nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y es importante que animemos a las personas a que le pidan a Dios que les dé un corazón arrepentido. Porque es necesario que Dios le dé al hombre un corazón arrepentido para que él pueda volverse
a Dios a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra forma de poder llegar a Dios. Y el hombre necesita pedirle al Señor esa clase de corazón, un corazón arrepentido. Como creyentes en Jesucristo, vamos a ver los pasos de acción. El primer paso de acción que nosotros tenemos que dar. Primer paso de acción. Tome su comisión de manera responsable. No estamos hablando de paga, no estamos hablando de dinero, estamos hablando del encargo que se nos ha dado, el encargo de predicar el mensaje de la cruz de Cristo. Tomémoslo en serio. Si usted ya lo ha tomado en serio, gloria a Dios, siga adelante, anime a otros a que tomen ese encargo de una manera responsable. Número dos, comparta el mensaje de la cruz con los que le rodean. Número 2, comparta el mensaje de la cruz con los que los rodean. Es importante que nosotros nos hagamos la meta de que vamos a hablar de la cruz. No solamente vamos a hablar temas religiosos o temas de Biblia. Vamos a hablarle a las personas de la cruz de Cristo. Y el paso número 3, recuerde que Cristo le salvó. Recuerde que Cristo le salvó. Este paso número 3 es algo que tenemos que recordarlo constantemente. Recordar que Cristo nos ha salvado. ¿Por qué es importante recordar que Cristo nos ha salvado a través de la cruz? Porque nos lleva al inicio en el versículo 17, en la segunda parte, cuando leemos: y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Es importante, mi hermano, mi hermana, que usted y yo hagamos memoria que estamos crucificados juntamente con Cristo y que hemos muerto al yo, hemos muerto al ego. Cierro con el versículo 26. Recuerden. ¿Qué nos pide el apóstol Pablo que hagamos? Recordar. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. Quiero invitarle en este momento a que tengamos un momento de oración. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y le invitamos a cerrar los ojos para que de esa manera usted no se distraiga. También quiero invitarle a que se una en su mente y en su corazón a la oración que vamos a elevar en este momento. Cerramos nuestros ojos y oramos todos juntos.